Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en una presentación más del programa Palabra de nuestras autoras y de nuestros autores. Mi nombre es Cristina Masferrer, soy investigadora de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia y tengo el gran gusto de presentarles el libro que se titula Racismo y Antirracismo Costeño, Memoria, Educación y Niñez de Personas Mixtecas y Afromexicanas. Quiero empezar diciéndoles que este es un libro accesible que se encuentra a través de la plataforma Mediateca del INA, pero también, y esto también quiero subrayarlo, a partir en formato EPUB, por ejemplo, a partir de las plataformas de compra como pueden ser Amazon. Entonces, bueno, es un libro que, insisto, se puede descargar de la Medioteca para que la puedan leer y esperemos que muy pronto pueda encontrarse también de manera impresa, ya que sabemos que ello pues facilita siempre también la lectura. Este libro, se preguntarán, pues, ¿por qué se titula Racismo y Antirracismo Costeño? Precisamente porque habla al respecto de esta problemática, de la problemática del racismo, que sabemos que está muy presente en todo México y obviamente en otras latitudes, pero bueno, pensando en México, pues sabemos que está presente, sabemos que hay muchas poblaciones que enfrentan y que enfrentamos en general esta problemática. Sabemos ahora que es algo que no afecta a una población o a una persona en particular, sino que realmente afecta al tejido social en su conjunto y por eso pues es tan importante conocer esta situación, por qué se da este fenómeno, cómo es que a lo largo de la historia se ha ido nutriendo y sigue presente y se ha ido transformando y sigue presente ahora en la actualidad. Entonces, bueno, el objetivo de esta investigación es precisamente analizar las complejas articulaciones entre el racismo, la memoria y la educación desde una perspectiva a lo largo del tiempo, comparativa y también intergeneracional, es decir, que trabajo con niñas y con niños, pero también con personas de otras edades en la costa de Oaxaca. Y en el libro analizo, comparo los discursos y las prácticas racistas, así como los conocimientos, también las experiencias y las memorias de racismo de personas mixtecas y afromexicanas. En particular, trabajo con niñas y niños, pero también con personas adultas en contextos escolares. En la escuela muchas veces se llevan a cabo prácticas antirracistas, es decir, prácticas educativas en contra del racismo y de la discriminación, pero también lamentablemente sabemos que dentro de la escuela muchas veces es donde se reproducen este tipo de prácticas. Mucho se ha hablado al respecto, por ejemplo, del acoso escolar o del bullying entre niñas y entre las propias niñas y niños, entre los propios estudiantes, pero también lamentablemente en ocasiones hay prácticas de conocimientos o algunos incluso actos de discriminación por parte de docentes o de otro personal hacia niñas y niños o entre los propios profesores. Son todas estas dinámicas las que me interesaron analizar en esta obra y por eso se vincula el estudio del racismo con la educación, incorporando un proceso que me parece fundamental, que es la construcción de la memoria en relación con el racismo. De esta manera, pues vemos no solo cómo se llevan a cabo las experiencias de racismo, sino también cómo las recordamos y cómo esta memoria nos permite incluso platicar, por ejemplo, con nuestras madres, con nuestros padres, al respecto de lo que nos ha ocurrido. Y ellos nos pueden incluso interactuar con los niños contándoles cómo fueron sus propias experiencias pues en otros tiempos, ¿no? Cuando los propios padres estaban estudiando en la escuela. Algo también importante de comentarles es al respecto de la estructura del libro. Este es un libro que se compone de 6 capítulos que eh, pueden ir leyendo de preferencia en orden, pero también la verdad es que pueden ir interactuando, digamos, o leyendo a lo mejor primero un capítulo, no sé, el 3, el 4 y después regresarse al uno, etcétera, ¿no? El libro, como les decía, pues bueno, empieza con una introducción y después sigue el capítulo 1 que se titula Etnohistoria del racismo, consideraciones teóricas y metodológicas de la investigación.
Y bueno, yo sé que muchas veces el término etnohistoria pues no es tan conocido, pero quiero decirles que es pues una propuesta que hago al respecto de cómo el racismo se puede estudiar desde una perspectiva histórica y también antropológica, en la cual pues vamos a estar pensando en las dimensiones diacrónicas y sincrónicas, es decir, a través del tiempo y en un espacio determinado. Por eso hablo del racismo y del antirracismo costeño, pero siempre pensando en cómo el racismo trae, digamos, elementos de otros tiempos, ¿no? Y es precisamente por eso que es tan difícil erradicar el racismo, porque viene de profundas raíces históricas, ¿no? A lo largo del tiempo, sobre todo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entonces son muchos siglos en los cuales el racismo se ha ido desarrollando, nutriendo, transformando y pues bueno, por eso es que ahora es tan difícil de erradicar. En el primer capítulo, como les comentaba, pues abordo de manera teórica el racismo, qué es el racismo, ¿no? ¿Qué es la memoria del racismo? Que es la propuesta que hago en este libro. ¿Cómo se relaciona la memoria del racismo con la pedagogía de la memoria y con la pedagogía del olvido? Que bueno, en el capítulo pues van a poder descubrir de qué se trata esto, pero básicamente pues se refiere a cómo en la escuela, a partir de la pedagogía, de la educación, se pueden recordar ciertos eventos históricos importantes o se puede, por el contrario, olvidarlos. ¿Qué tipo de presencias se recuerdan y cuáles se olvidan? ¿Qué tanto se recuerdan, por ejemplo, las contribuciones de las personas afrodescendientes en la educación? ¿Qué tanto se ignoran? Este es el tipo de experiencias a las que se refiere el concepto de pedagogía de la memoria y de pedagogía del olvido. Y muchas veces, por supuesto, que se olvidan aquellas poblaciones que han sido afectadas mayormente por el racismo, ¿no? También propongo algunas estrategias metodológicas de cómo investigar el racismo con niñas, con niños y con personas de otras edades en ámbitos escolares. Posteriormente, el segundo capítulo aborda el contexto de la investigación, que como les decía, pues es precisamente en la costa de Oaxaca, una localidad en la cual en este capítulo explico un poco la historia de la localidad, dónde está ubicada, cuáles son la manera en la que los espacios y las territorialidades de la costa están racializadas y cuáles son los impactos de ello. En el tercer capítulo analizo las memorias del racismo costeño, siempre centrada en esta localidad que tiene población afromexicana y mixteca también. Y allí pues voy desentrañando cómo es que, por ejemplo, el momento en el que hubo una división de escuelas entre escuelas bilingües y escuelas que se llamaban generales, pues cómo a partir de este momento, por ejemplo, se disparan ciertas memorias del racismo, en este caso costeño. Como ya se habrán dado cuenta, pues yo incluyo a la población mixteca, que es un pueblo originario, y también a la población afromexicana, porque son dos de las poblaciones que en mayor medida han enfrentado y siguen enfrentando el racismo en nuestro país. Pero quisiera también insistir en la importancia de tener en mente que el racismo nos afecta a todos en general, nos afecta como sociedad, afecta el tejido social en su conjunto, y esto es algo que me parece de verdad importante subrayarlo. El cuarto capítulo, pues allí analizo los libros de texto. Muchas y muchos de nosotros recordamos la manera en la que usábamos los libros de texto. Entonces, bueno, los libros de texto en México es algo que por supuesto se sigue utilizando, han tenido cambios recientes. Yo analizo los libros de 2010 más o menos hasta 2017, es decir, previo a los libros que se están utilizando en la actualidad. Y allí a partir de esos materiales, analizo los discursos escolares en torno, por ejemplo, a los indígenas, a los afrodescendientes, cómo se les presenta. Muchas veces pensamos que no se presenta a la población afrodescendiente. Bueno, en realidad sí están presentes en los libros de texto, pero vamos a analizar cómo están presentes. ¿Qué tanto se reproduce el racismo a partir de esta manera estereotipada en la que se les presenta?
¿Qué tanto se aborda el tema, por ejemplo, del mestizaje? ¿Qué tanto se habla de la raza? Ahora sabemos que las razas no existen en términos biológicos ni genéticos, pero sabemos que es una construcción social muy fuerte que llega a tener consecuencias importantes y por eso seguimos hablando del racismo y de las graves consecuencias del racismo y de la discriminación racista. Entonces, bueno, ¿cómo es que los libros de texto pueden abonar a pensar en construcciones de la nación y de la diversidad cultural y del mestizaje, de la raza, del racismo? ¿Cómo presentan a la población indígena y afrodescendiente? También no solamente los libros de texto generales, sino cómo en la propia costa, porque recordemos que el libro precisamente se titula Racismo y Antirracismo Costeño. Bueno, ¿cómo es que específicamente en esta región se aborda estos mismos conocimientos, ¿no? Entonces, siempre voy, no solamente abordo lo nacional, sino también aquellos aspectos locales. El quinto capítulo y el sexto capítulo, estos dos capítulos pues abordan ya lo que es los conocimientos, las experiencias y las memorias del racismo de las personas en los contextos escolares, pero el quinto capítulo se centra en los docentes y los directores, es decir, maestras, maestros y directores, otro personal también, pero sobre todo los maestros y las maestras. ¿Cómo es que ellos, siendo mixtecos o siendo afromexicanos o siendo considerados mestizos, cómo es que enfrentan, cómo es que viven estas problemáticas? Y en el sexto capítulo ya me centro en las y los estudiantes, es decir, ya abordo los conocimientos, las experiencias y las memorias de niñas y niños afromexicanos y mixtecos al respecto de cómo viven la discriminación, cuáles son las distintas formas de discriminación. Y precisamente como son distintas, hablo de un concepto que llamé espectro de la experiencia discriminatoria. Allí pues explico algunas experiencias de niñas y niños afromexicanos, pero también de niñas y niños indígenas mixtecos. Y esto permite pues visibilizar este tipo de experiencias, pero también comparar las problemáticas de ellas y ellos. El libro termina con unos comentarios finales. Quiero comentarles también que tiene una portada que a mí me encanta. Es una portada que la realizamos a partir de una pintura, la pintura de Briseida Lisette García García, a quien agradezco muchísimo, de verdad. Ella hizo esta representación platicando sobre el contenido del libro. Ella es además una artista guasoloteca, una artista de la propia localidad en la cual hice esta investigación y se titula Niñas jugando contra el racismo. Entonces, pues es realmente una pintura que la tenemos aquí de este lado. Allí está el cuadro original. Y bueno, en esta pintura, pues lo que se buscó representar es precisamente cómo niñas y niños puede ser que enfrenten racismo, puede ser que en ocasiones, como cualquier persona y debido a la sociedad, pues reproduzcan algunas ideas racistas, pero también tienen prácticas antirracistas. Entonces, eso es lo que se quiso representar en esta pintura, que es la portada del libro. También, como les decía, y ya finalmente para terminar, pues quiero agradecer de manera muy importante a todas las personas, todas las instituciones que hicieron posible esta publicación. Por supuesto, a la Escuela Nacional, perdón, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, claro que sí, también al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también, por supuesto, a todas las personas de la propia localidad que me abrieron las puertas para realizar esta investigación de manera siempre muy cálida. Entonces, a todas las personas de Huazolotitlán, que en mixteco se conoce como Ñu Chenji, a las niñas, los niños y los adultos de Santa María Huazolotitlán, también a las personas que me facilitaron y que me abrieron las puertas, insisto, para platicar con ellas y ellos, para quedarme en sus casas, para distribuir también
una versión previa de esta investigación que fue mi tesis de doctorado. Y por ello justamente agradecía a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde estudié este doctorado, así como por supuesto al CONACYT, que en su momento apoyó, sobre todo al principio, únicamente en el primer año de mis estudios doctorales, pero también por supuesto agradezco. También a mi familia, que por supuesto también me apoyaron muchísimo. Y quiero también invitarles realmente y agradecerles a ustedes por escuchar esta presentación, invitarles a conocer esta investigación. Insisto, pueden leer desde el principio hasta el final, pero también si les interesa a lo mejor más la cuestión de los libros de texto o a lo mejor más la parte de las experiencias, pues pueden ir y venir a lo largo de este libro. Entonces, bueno, agradezco muchísimo nuevamente al programa Palabra de nuestras autoras de la Secretaría de Cultura y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias y pues les invito a conocer esta obra nuevamente a través de la mediateca del INA o a través de Amazon y muy pronto esperemos que esté de manera impresa. Gobierno de México.